Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre la paz armada. ¿Y qué fue de este acontecimiento? Bueno, decir que es el periodo de la historia política de Europa que se extiende desde el fin de la Guerra Franco-Prusiana hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial y que se caracteriza por el fuerte desarrollo de la industria bélica de las potencias y por la creciente tensión en las relaciones internacionales. También decir que la paz armada es el nombre utilizado para describir el periodo de 1885 a 1914, anteriores a la Primera Guerra Mundial. Fue un momento de intensa carrera armamentista y alianzas militares entre varias naciones que se agruparon en dos grupos denominados la Triple Alianza y la Entente. Continuemos hablando sobre las causas de esta paz armada. Bueno, decir que después de la Guerra Franco-Prusiana, ningún grave conflicto turbaba la paz en la Europa central y occidental. Sin embargo, se aglutinaban una serie de factores para que las potencias europeas iniciaran una vertiginosa carrera armamentista. Pero profundicemos un poco más estos factores que mencionamos. Entre ellos debemos mencionar la aparición de dos nuevos estados grandes, Alemania e Italia, también los conflictos creados durante la expansión colonial, también el sentimiento nacionalista romántico alentado principalmente por Alemania, que se ensalzaba la idea de que cada individuo pertenece a una nación, y también la guerra económica en un ambiente liberal principalmente por Alemania e Inglaterra. Otro de los factores o causas a mencionar tiene que ver con el entusiasmo panserbio en los Balcanes y el conflicto entre Austria, Hungría y Rusia por la hegemonía de los Balcanes, que siempre habían sido un importante punto de conflicto por su diversidad, una mezcla de pueblos, lenguas y religiones. También decir que el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Ruso trataron de aumentar su influencia en los Balcanes, aprovechándose de la debilidad del Imperio turco. Y por último decir que todo esto creó un ambiente belicista que obligó a las potencias a incrementar sus ejércitos y buscar alianzas para prevenir futuras agresiones. Así se constituyó la Triple Alianza en 1882 y la Triple Entente en 1907. Sigamos hablando un poco más sobre esta paz armada, particularmente hablar sobre sus características. Bueno, decir que el periodo de la paz armada fue bastante contradictorio en algunos asuntos. Así, las potencias, con su imperialismo y con el nacionalismo, mantenían una tensión prebélica que podía estallar en cualquier momento. Por otro lado, la sociedad pasaba por la época conocida como la Bella Época, traducción del francés, caracterizada por la frivolidad y el lujo. Dicho esto, podemos llegar a decir que, por lo tanto, mientras en crecimiento económico propiciaba este tipo de vida, las naciones mantenían una política de preparación para la guerra. La idea de las autoridades era la siguiente: si quieres paz, prepárate para la guerra. Otra característica a mencionar es la política armamentista. Cada una de las potencias europeas se embarcó en una feroz carrera para mejorar sus ejércitos. Se habían creado alianzas entre bloques y el gasto militar creció exponencialmente en poco tiempo. También debemos decir y debemos agregar que durante la paz armada, esta carrera armamentista no era en principio para comenzar ninguna guerra. Se trataba por una parte de estar preparado para defenderse en caso de ataque y por otra de disuadir al enemigo siendo superior militarmente. Como por ejemplo, se puede destacar la construcción casi de la nada de una poderosa marina de guerra en Alemania. Otra característica es las alianzas. Bueno, debemos decir que las relaciones internacionales durante la paz armada se caracterizaron por las alianzas alcanzadas por las potencias. En teoría, todas afirmaban ser solamente defensivas, destinadas a mantener la paz. También debemos decir y debemos agregar que los historiadores distinguen dos periodos en este aspecto. El primero, con Bismarck dirigiendo Alemania, que duró entre 1870 y 1890, y la segunda acabaría con el estallido de la Primera Guerra Mundial. Y por último, decir que durante estos años se formaron distintos bloques con varios cambios de aliados. La alianza de los tres emperadores entre Alemania, Austria, Hungría y Rusia, que dio paso
paso a la Triple Alianza en 1882, mientras que Inglaterra y Francia también forjaron sus propios acuerdos. Por ende, Europa quedó dividida en dos partes. Continuemos hablando sobre las consecuencias de esta paz armada. Bueno, decir que ya a principios del siglo XX la tensión había llegado casi a su máximo punto. Gran Bretaña era, en esos momentos, la primera potencia mundial, impulsada por la Revolución Industrial. Sin embargo, el crecimiento de Alemania la estaba acercando en todos los aspectos. Otra consecuencia fue la Primera Guerra Mundial. Bueno, decir que la consecuencia directa de la paz armada fue el estallido de la Primera Guerra Mundial. Se trató en realidad de la continuación por la guerra de las tensiones que ya existían con anterioridad. También decir que finalmente el asesinato en Sarajevo del heredero del Imperio Austrohúngaro el 28 de junio de 1914 fue el desencadenante del conflicto. Austria, con apoyo alemán, dio un ultimátum para investigar el asesinato, provocando la reacción de Rusia, que pensaba que era solo una excusa. Y por último decir que la Primera Guerra Mundial comenzó con la declaración de guerra de Austria a Serbia, que recibió el apoyo ruso. Los alemanes se posicionaron con los austriacos y declararon la guerra a Rusia y a Francia. En pocos meses, todo el continente estaba envuelto en el conflicto. Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre les decimos, chequen los videos de nuestro canal, que seguramente les serán de muchísima utilidad. ¡Hasta la próxima!